En el vertiginoso mundo corporativo de Buenos Aires, la joven abogada Clara Rossi enfrenta un desafío imposible. Su nuevo jefe, el implacable Lisandro Vega, le exige lo impensable. Pero lo que comienza como una prueba de fuego se transforma en una guerra de voluntades donde la pasión es la única ley. ¿Podrá una brillante mente jurídica derribar los muros del hombre más frío de la ciudad? Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aroma a café costoso e intimidación impregnaba el aire del despacho de Lisandro Vega como una niebla densa y palpable. Ocupaba la esquina del piso 50 de un rascacielos de cristal en Puerto Madero y a través de los ventanales panorámicos, Buenos Aires se extendía como un mapa de oportunidades inalcanzables. Clara Rossi sostenía la tablet con dedos que se habían vuelto fríos y rígidos, mientras su nuevo jefe, un hombre cuya reputación de tiburón corporativo lo precedía como una sombra gélida, la aniquilaba con la mirada. Sus ojos, de un color avellana tan oscuro que parecían casi negros, no revelaban nada más que un intelecto afilado y una paciencia inexistente. Señorita Rossi. Su voz era un barítono grave, cortante como el filo de un bisturí, un sonido que parecía absorber todo el calor de la habitación. Este es el caso preliminar para la fusión de Orion Tech y Aerodynamics Global. Quiero un informe completo de due diligence de 800 páginas en mi escritorio. Para el viernes. Era miércoles por la tarde. Un escalofrío que era una mezcla de pánico puro e indignación ardiente le recorrió la columna vertebral, erizándole la piel de los brazos. 800 páginas en menos de 48 horas. Era una tarea imposible, una prueba diseñada no para medir su capacidad, sino para presenciar su fracaso. Él no quería un informe, quería su rendición. Incondicional, una admisión de que ella no pertenecía a ese Olimpo de titanes legales. El zumbido silencioso y constante del aire acondicionado central de repente sonaba como una risa burlona, un murmullo que se mofaba de su ambición. Respiró hondo, anclándose en el suelo de mármol italiano, y levantó la barbilla, reuniendo cada gramo de la combatividad que los años de ser subestimada le habían forjado. Con una voz que proyectó mucho más firme y serena de lo que se sentía por dentro, replicó: «Estará en su escritorio el viernes a primera hora, doctor Vega, y lo acompañaré con un resumen ejecutivo de una sola página para ahorrarle su valioso tiempo». Un brillo peligroso, casi imperceptible, se encendió en las profundidades de los ojos de él. Una chispa de sorpresa contenida que fue rápidamente sofocada. La guerra silenciosa, una batalla de voluntades, acababa de ser declarada en el campo de batalla más prestigioso de la abogacía argentina. Al salir del despacho de Lisandro, Clara sintió como si emergiera de las profundidades de un océano helado, luchando por volver a la superficie y llenar sus pulmones de aire. El silencio opresivo de la oficina de él fue reemplazado por el controlado y profesional del piso principal de Vega e Asociados, un zumbido de teclados, conversaciones telefónicas en voz baja y el sutil roce de trajes caros. Caminó de regreso a su cubículo, un espacio impersonal y minúsculo que contrastaba brutalmente con la expansiva opulencia que acababa de abandonar. Sentía las miradas de sus colegas sobre ella, algunas curiosas, otras cargadas de una compasión condescendiente que le revolvía el estómago. Sabía lo que pensaban. La novata, la asistente junior que había tenido la audacia de aceptar trabajar para la bestia, como apodaban a Lisandro a sus espaldas. Era consciente de que se había convertido en el tema de una apuesta silenciosa en la oficina. ¿Cuánto tiempo tardaría en quebrarse y salir corriendo? Esa conciencia no hacía
más que avivar el fuego en su interior. Su herida, esa sensación punzante de ser perpetuamente subestimada en un entorno dominado por hombres que veían su juventud y su género como sinónimos de incompetencia, se había convertido en su armadura. Su deseo más profundo no era simplemente sobrevivir, sino prosperar, ser reconocida por el único mérito que importaba, la agudeza de su mente jurídica. Llegó a su escritorio y se dejó caer en la silla, el corazón aún latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró la pantalla de su ordenador, el portal a la montaña de datos que debía escalar en las próximas horas. No se trataba solo de un trabajo, era su declaración de intenciones, su oportunidad de demostrar que no era una simple asistente, sino una estratega. «Vas a tener que hacer algo más que esto para romperme, Lisandro Vega», susurró para sí misma, con una determinación que endurecía sus facciones. Abrió el primer archivo de Orion Tech y el mundo exterior, con sus juicios y susurros. Se desvaneció por completo. Las siguientes 46 horas se convirtieron en un borrón desenfocado de cafeína, adrenalina y la luz azulada de la pantalla del monitor. Clara transformó su pequeño apartamento en el barrio de Palermo en un búnker de guerra legal. Montañas de documentos digitales se apilaban en su escritorio virtual, cada uno un hilo en la compleja telaraña de la fusión multimillonaria. El sol salía y se ponía sin que ella apenas lo notara. El único marcador del tiempo eran las tazas de mate vacías que se acumulaban junto a su teclado. No solo leía, devoraba la información. Su cerebro, agudo y metódico, procesaba balances financieros, contratos de propiedad intelectual, litigios pendientes y cláusulas de cumplimiento con una velocidad y una precisión que habrían asombrado a cualquier socio senior. No era solo trabajo duro, era un despliegue de su talento innato. Mientras navegaba por un anexo aparentemente trivial sobre patentes de software, su intuición se encendió. Detectó una inconsistencia, una pequeña discrepancia en las fechas de registro que olía a fraude. Tiró de ese hilo, cruzando referencias con registros públicos internacionales y artículos de prensa especializados que nadie se habría molestado en consultar. Lo que encontró fue dinamita. Una patente clave de Orion Tech había sido registrada fraudulentamente, explotando una laguna legal en una jurisdicción extranjera. Era una bomba de tiempo que, de detonar después de la fusión, podría costarles a sus clientes cientos de millones y hundir el acuerdo en un escándalo. Trabajó febrilmente, documentando cada prueba, cada correo electrónico incriminatorio, cada precedente legal. Su tablet, el símbolo de su competencia, se convirtió en una extensión de su voluntad, sus dedos volando sobre la pantalla mientras construía un argumento irrefutable. No estaba simplemente cumpliendo una tarea imposible, estaba desarmando una trampa mortal que el propio Lisandro Vega, con todo su legendario escrutinio, había pasado por alto. El cansancio era un dolor sordo en sus músculos, pero la emoción del descubrimiento la mantenía en vilo, una corriente eléctrica de pura satisfacción intelectual. El viernes, a las 8 en punto de la mañana, Clara Rossi caminó por los pasillos de Vega y Asociados con la postura erguida de un soldado que regresa de una batalla ganada. Llevaba el cansancio como un manto invisible sobre sus hombros, con ojeras oscuras que delataban sus noches en Windows vela, pero en sus ojos brillaba una luz de triunfo acerado. No tocó la puerta del despacho de Lisandro, simplemente entró. Él ya estaba allí, de espaldas a la entrada, contemplando la ciudad a través de su ventana, una taza de café humeante en la mano. Se giró lentamente al oírla entrar, su rostro una máscara impenetrable de neutralidad. Sin decir una palabra, Clara se acercó a la imponente mesa de caoba y depositó dos objetos sobre su superficie pulida. El primero era un voluminoso informe
Encuadernado, una torre de papel que golpeó la madera con un sonido sordo y satisfactorio. El segundo era una única hoja de papel. «Aquí está, doctor Vega», anunció, su voz tranquila pero resonante en el silencio de la oficina. El informe de Due Diligence, 822 páginas, para ser exactos, con cada anexo y cada referencia cruzada como solicitó. Sus ojos se encontraron con los de él, desafiantes. «Y aquí», añadió, deslizando la única hoja hacia él, «está el resumen ejecutivo que le prometí. Le sugiero que empiece por la sección 3.4, subsección B. Se refiere a una pequeña discrepancia en las patentes de software de Orion Tech que podría interesarle. Podría ahorrarle a nuestros clientes un litigio de 9 cifras». Por primera vez desde que lo conocía, vio una fisura en la fachada de Lisandro Vega. Una sorpresa genuina, seguida de un destello de algo que no pudo descifrar. Respeto, admiración, cruzó su rostro antes de que su máscara de fría autoridad volviera a su lugar. Tomó el resumen de una página, sus ojos recorriendo las líneas a una velocidad inhumana. No dijo «gracias», no dijo «buen trabajo». Simplemente levantó la vista y la sostuvo por un largo momento, un silencio cargado de un nuevo y desconocido peso. «Puede retirarse, Rossi», dijo finalmente, su voz extrañamente carente del filo habitual. Pero Clara sabía que algo fundamental en la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Pasaron varias semanas en las que un nuevo tipo de tensión se instaló entre ellos. Lisandro ya no le asignaba tareas imposibles, pero su exigencia se había vuelto más precisa, más enfocada. La trataba no como a una asistente, sino como a una colega a la que se le podía confiar la complejidad de los casos más espinosos. La convocaba a reuniones de alto nivel, escuchaba sus aportaciones con una atención intensa y, en ocasiones, incluso incorporaba sus estrategias a la línea principal de defensa. El respeto que le había negado con palabras se manifestaba en sus acciones, un reconocimiento tácito que para Clara era más valioso que cualquier elogio verbal. Sin embargo, la distancia personal seguía siendo un abismo infranqueable. Un día, se encontraron en una tensa negociación con un cliente particularmente difícil. Horacio Valdivia, un magnate de la vieja escuela cuyo ego era tan grande como su fortuna. Durante toda la reunión, Valdivia se había dirigido a Clara con una condescendencia empalagosa, llamándola bonita o la niña, ignorando sus agudas observaciones legales y dirigiéndose exclusivamente a Lisandro, incluso cuando ella era quien respondía a sus preguntas. Clara mantenía su compostura profesional, respondiendo a cada humillación velada con hechos y datos irrefutables, pero sentía la ira acumulándose como una presión en su pecho. En un momento, mientras señalaba una cláusula crítica en el contrato sobre la mesa, Valdivia le puso una mano sobre el antebrazo, un gesto posesivo y paternalista. «Tranquila, tesoro. Deja que los hombres se encarguen de los números grandes», dijo con una sonrisa grasienta. Clara se congeló, la piel se le erizó bajo su tacto. Estaba a punto de replicar, de retirar su brazo con una brusquedad que sin duda le costaría el favor del cliente, cuando la voz de Lisandro cortó el aire, fría y afilada como un fragmento de hielo. «Señor Valdivia», comenzó, su tono bajo, pero cargado de una autoridad que hizo que el magnate retirara la mano como si se hubiera quemado. «En esta firma, la agudeza intelectual no tiene género, y la doctora Rossi acaba de identificar una vulnerabilidad en su propuesta que le habría costado el 30% de sus ganancias. Le sugiero que la escuche con la atención que merece su inteligencia, no con la condescendencia que revela su prejuicio». El silencio que cayó sobre la sala de conferencias fue absoluto y pesado. Horacio Valdivia parpadeó.
su rostro pasando del asombro a una tonalidad rojiza de furia contenida. Había sido reprendido no por un subordinado, sino por el mismísimo Lisandro Vega, un hombre cuya aprobación era un símbolo de estatus en el mundo empresarial. La humillación fue tan pública y tan cortante que el magnate se quedó sin palabras. Murmuró una disculpa poco convincente. La negociación se concluyó apresuradamente y se marchó con el rabo entre las piernas, dejando tras de sí una atmósfera eléctrica. Clara y Lisandro se quedaron solos en la sala, el eco de la confrontación todavía vibrando en el aire. Ella estaba aturdida, con el corazón latiéndole desbocado. Una parte de ella se sentía increíblemente validada, defendida de una manera que nadie lo había hecho antes en su carrera. Otra parte estaba aterrorizada por las posibles repercusiones de haber ofendido a un cliente tan poderoso. Levantó la vista hacia Lisandro, que estaba de pie junto a la ventana, observando el tráfico de la avenida sin verlo realmente. Su perfil era una silueta impenetrable contra la luz del atardecer. No tenía por qué hacer eso, dijo ella en voz baja, las palabras apenas un susurro. Podía manejarlo. Él se giró para mirarla, y por primera vez la máscara de fría indiferencia se había desvanecido por completo. En sus ojos había una intensidad cruda, una mezcla de ira protectora y algo más profundo, algo que ella no se atrevía a nombrar. Nadie tiene derecho a tratarla así, Clara, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios la recorrió como una descarga. Él dio un paso hacia ella y luego otro, acortando la distancia entre ellos hasta que solo unos centímetros los separaban. El espacio confinado de la sala de reuniones pareció encogerse, cargado de una energía magnética e ineludible que los atraía el uno hacia el otro. Podía oler el sutil aroma de su loción y el café, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El mundo profesional, con sus reglas y jerarquías, se disolvió en ese instante. Sus miradas se mantuvieron fijas, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras. Él levantó una mano lentamente, como si luchara contra su propio instinto, y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue eléctrico, una chispa que encendió la tensión acumulada durante semanas. Clara contuvo la respiración, su mente gritándole que se apartara, que esto era una locura, una línea que no debía cruzar. Pero su cuerpo no le obedecía. Se inclinó hacia su toque, un anhelo inconsciente por una conexión que iba más allá de los informes y los códigos legales. Lisandro vio la vulnerabilidad en sus ojos, el permiso tácito que le estaba dando, y eso pareció romper la última de sus defensas. Se inclinó y la besó. No fue un beso tierno ni tentativo. Fue un beso cargado de toda la frustración, la admiración reprimida y la inesperada atracción que había estado hirviendo bajo la superficie. Fue un choque de dos mundos, el de su control férreo y el de la pasión que había mantenido encerrada. Por un instante, Clara se entregó por completo, devolviéndole el beso con una urgencia que la sorprendió a sí misma, sus manos encontrando el tejido de su traje, aferrándose a él como si temiera caer. Era imprudente, prohibido y absolutamente inevitable. El beso se profundizó, volviéndose más desesperado, un reconocimiento de que ambos habían cruzado un punto de no retorno. La lógica y la razón se ahogaron en una oleada de sensaciones puras. La textura de sus labios, el sonido de sus respiraciones entrecortadas, la abrumadora sensación de estar exactamente donde no debería estar, pero donde desesperadamente quería permanecer. Era un momento de rendición mutua, un armisticio en su guerra de voluntades que daba paso a un territorio mucho más peligroso y emocionante. El universo entero
pareció reducirse a ese único punto de contacto, a esa colisión de almas que había estado predestinada desde el primer desafío lanzado en su imponente despacho. Tan abruptamente como había comenzado, él rompió el beso. Se apartó de ella, poniendo varios pasos de distancia entre ambos, como si la cercanía física le quemara. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de profunda agitación que contrastaba fuertemente con su habitual compostura inquebrantable. La máscara de abogado implacable había regresado a su rostro, pero esta vez estaba mal ajustada, y Clara pudo ver el caos que se arremolinaba justo debajo. La miró, y en sus ojos ya no había pasión, sino una especie de pánico controlado, el de un hombre que ha perdido el control y se odia por ello. El aire en la sala de conferencias, que momentos antes había estado cargado de electricidad y deseo, ahora estaba lleno de arrepentimiento y de las duras realidades de su situación. Él era su jefe, un socio fundador, ella una asistente junior. El desequilibrio de poder era un abismo que acababan de intentar saltar de la manera más imprudente posible. «Esto», comenzó él, su voz grave sonando ronca, como si las palabras le rasparan la garganta. Se detuvo para recomponerse, enderezando su corbata en un intento desesperado por restaurar el orden en un mundo que se había vuelto caótico. Esto fue un error, un lapso de juicio inaceptable. Cada palabra era un golpe, una negación fría y calculada de la conexión que ambos habían sentido. Clara se quedó inmóvil, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La calidez del beso se desvaneció, reemplazada por la punzada de la humillación y la confusión. Lisandro ni siquiera la miraba. Ahora, sus ojos fijos en un punto abstracto en la pared, como si no pudiera soportar ver el efecto de sus palabras en ella. «No volverá a suceder jamás», sentenció, y esta vez su tono no dejó lugar a dudas. Era una orden, un decreto final. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias, dejándola sola con el eco de sus palabras y el sabor de un beso que prometía destruirlo todo. Los días que siguieron a aquel beso robado en la sala de conferencias se convirtieron en un ejercicio de negación meticulosa y profesionalismo forzado. Lisandro se replegó por completo tras su armadura de frialdad, volviéndose aún más exigente e impersonal que antes. Se comunicaba con Clara a través de correos electrónicos cortantes y memorandos, evitando cualquier interacción cara a cara que no fuera estrictamente necesaria y siempre en presencia de terceros. Para el resto de la oficina, nada había cambiado, pero para Clara, el aire entre ellos estaba cargado con el peso de lo no dicho, una vibración constante que hacía que cada encuentro, por breve que fuera, se sintiera como caminar sobre un campo minado. Ella, por su parte, le siguió el juego, sumergiéndose en el trabajo con una dedicación casi febril, usando la complejidad de los contratos y los litigios como un escudo para protegerse de la confusión de sus propios sentimientos. Se repetía a sí misma que había sido un error, un momento de locura provocado por la adrenalina de la confrontación. Sin embargo, por las noches, en la soledad de su apartamento, el recuerdo del beso regresaba con una viveza abrumadora. La presión de sus labios, la rendición momentánea, la innegable conexión que había sentido. Era una contradicción que la atormentaba, la certeza de que cruzar esa línea era un suicidio profesional y al mismo tiempo la sensación de que nunca se había sentido tan viva. Una semana después, la bomba cayó en forma de un correo electrónico escueto. «Rosy», comenzaba, «prepárese para viajar. Tenemos una audiencia de arbitraje en Mendoza el lunes. Vuelo a primera hora del domingo. Necesito que revise el expediente completo del viñedo Altas Cumbres. Los detalles están adjuntos. Mendoza. 3 días. Sola con él».
El pánico le atenazó el pecho, frío y afilado. Era una prueba, pero de un tipo diferente. Ya no se trataba de su competencia, sino de su resistencia, de su capacidad para mantener la muralla que él había reconstruido con tanto esmero entre ellos. La perspectiva la aterraba y para su propia consternación también la emocionaba. El vuelo a Mendoza fue un tormento de silencio estudiado. Sentados uno al lado del otro en primera clase, rodeados por el murmullo de otros pasajeros, construyeron una burbuja de indiferencia. Lisandro se sumergió en documentos legales en su laptop, su rostro impasible iluminado por el brillo de la pantalla, mientras Clara fingía una concentración absoluta en el expediente del caso, aunque las palabras danzaban sin sentido ante sus ojos. Podía sentir la calidez de su brazo a apenas 1 centímetro del suyo, una proximidad que era a la vez una tortura y un imán. Cada turbulencia leve que los hacía rozarse era una pequeña descarga eléctrica que ambos se esforzaban por ignorar. Al aterrizar en el pequeño y soleado aeropuerto mendocino, la tensión no hizo más que aumentar. El aire cálido y seco, perfumado con el aroma lejano de las vides, contrastaba con la atmósfera gélida que los envolvía. Recogieron su equipaje y tomaron un taxi hacia el hotel, de lujo enclavado en el corazón de una finca vinícola. Durante el trayecto, Lisandro finalmente habló, su voz puramente profesional. Revisaremos la estrategia principal esta noche después de instalarnos. Mañana por la mañana nos reuniremos con el equipo local antes de la audiencia. Entendido, doctor Vega, respondió ella, su tono igualmente formal. Al llegar al hotel, un edificio de piedra y madera con vistas espectaculares a la cordillera de los Andes, se dirigieron a la recepción. Mientras Lisandro se ocupaba del registro, Clara observaba el entorno, la elegancia rústica, la calma que parecía burlarse de su tormenta interior. La recepcionista, una joven sonriente, tecleó en su ordenador y luego levantó la vista, su sonrisa volviéndose ligeramente apologética. Doctor Vega, parece que ha habido un pequeño error en la reserva. Teníamos registradas 2 habitaciones, pero debido a un festival del vino de última hora, estamos completamente llenos. Lisandro frunció el ceño. ¿Y qué solución me propone? La joven sonrió de nuevo, esta vez con una complicidad totalmente inapropiada. No se preocupe, hemos podido conseguirles un ascenso. Tenemos la suite presidencial disponible para la pareja. La palabra pareja quedó suspendida en el aire entre ellos, tan tangible y pesada como una roca. Clara sintió que el color se le escapaba del rostro, una oleada de calor subiéndole por el cuello. La humillación era tan intensa que deseó que la tierra se la tragara. Pudo ver un músculo tensarse en la mandíbula de Lisandro, su autocontrol puesto a prueba al límite. Estaba a punto de desatar su furia sobre la pobre recepcionista cuando, para sorpresa de Clara, respiró hondo y adoptó un tono gélido pero controlado. «Hay un error», dijo, cada palabra pronunciada con una precisión cortante. «La señorita Rossi es mi socia legal. Necesitamos habitaciones separadas. Verifique de nuevo». La recepcionista, captando finalmente la gravedad de la situación, palideció y volvió a teclear frenéticamente, pero el resultado fue el mismo. «Lo lamento muchísimo, señor, de verdad. No hay absolutamente nada más, ni aquí ni en ningún hotel de la zona. El festival lo ha ocupado todo». Lisandro permaneció en silencio por un momento, la guerra interna visible en la rigidez de su postura. Finalmente se giró hacia Clara, su rostro una máscara de resignación exasperada. «Parece que no tenemos opción». La suite presidencial era un espacio vasto y lujoso, más grande que el apartamento entero de Clara en Buenos Aires. Tenía un salón enorme con una chimenea de piedra, una terraza con vistas a los viñedos y, para su horror compartido, un único y gigantesco dormitorio con una cama king size. El silencio entre ellos
Era ahora un tercer ocupante, incómodo y hostil. «Yo dormiré en el sofá», declaró Lisandro bruscamente, arrojando su maletín sobre una butaca de cuero como si fuera un enemigo. «No es necesario», replicó Clara, tratando de mantener la dignidad. «Es un sofá grande». «He dicho que yo dormiré en el sofá», la interrumpió él. Su tono final no admitía discusión. La velada fue una tortura. Intentaron trabajar, sentados en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, repasando los puntos del caso, pero la conciencia de su proximidad forzada lo impregnaba todo. Cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente, desviaban la vista rápidamente, como si el contacto visual pudiera reavivar la llama que ambos se esforzaban por extinguir. Clara se retiró temprano al dormitorio, cerrando la puerta tras de sí y apoyándose en ella, con el corazón desbocado. Podía oírlo moverse por el salón, el tintineo del hielo en un vaso, el susurro de las páginas al pasar. Se sentía atrapada, no solo en una suite de hotel, sino en una situación imposible que amenazaba con devorar su carrera y su cordura. Al día siguiente, en la sala de arbitraje, la dinámica entre ellos se transformó. El entorno profesional era su refugio, el único lugar donde sabían cómo interactuar. Y allí Clara no era la mujer con la que había compartido una noche incómoda, sino una mente jurídica brillante. Durante la audiencia, el equipo legal contrario intentó una maniobra inesperada, presentando un precedente oscuro con la intención de desbaratar su argumento principal. El equipo local de Mendoza vaciló, sorprendido por la táctica, pero Clara, que había pasado noches enteras investigando cada posible resquicio, estaba preparada. Se inclinó hacia Lisandro y le susurró una referencia a un fallo casi olvidado de la Corte Suprema Provincial, que no solo invalidaba el precedente del oponente, sino que reforzaba su propia posición. Le pasó una nota a través de su tablet, con el análisis completo. Lisandro leyó su nota, y una lenta sonrisa de pura admiración, la primera sonrisa genuina que le había visto, se dibujó en su rostro. Usó el argumento de Clara, presentándolo con su característica elocuencia y fuerza, desarmando a la oposición por completo. Ganaron. La victoria fue aplastante, un triunfo de la estrategia y la preparación. Esa noche decidieron cenar en el restaurante del hotel para celebrar. La tensión de los días anteriores se había disipado, reemplazada por la euforia compartida del éxito. Hablaron del caso, de derecho, y por primera vez se aventuraron en un territorio más personal. Él le preguntó por su familia, por qué había elegido una carrera tan demandante. Ella, a su vez, le preguntó por el comienzo de su carrera, vislumbrando al joven ambicioso detrás del socio fundador. «Lo que hiciste hoy», dijo él, dejando la copa de Malbec sobre la mesa y mirándola con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Fue brillante, Clara. No solo bueno, brillante». El elogio, viniendo de él, la desarmó por completo. «Solo hice mi trabajo», respondió ella, restándole importancia. «No», insistió él, «hiciste mucho más. Viste lo que nadie más vio, como con Orion Tech». Se quedaron en silencio, el peso de esa admiración creando un nuevo tipo de intimidad entre ellos. Después de la cena, caminaron por los jardines del hotel bajo un cielo estrellado. La cordillera se recortaba como un gigante dormido en el horizonte. «Clara», comenzó él, deteniéndose junto a una fuente. «Sobre lo que pasó en la oficina, fui un imbécil. La forma en que te traté después, lo entiendo», lo interrumpió ella suavemente. «Las reglas de la firma, nuestra posición, lo entiendo todo». «No», dijo él dando un paso hacia ella. «No lo entiendes. No entiendes que desde que entraste en mi despacho con ese resumen de una página, has puesto mi mundo patas arriba. He pasado años construyendo muros, manteniendo a todo el mundo a distancia, y tú
Tú simplemente los atraviesas sin siquiera intentarlo. La miraba con una vulnerabilidad que Clara nunca habría creído posible en él. Era el hombre detrás de la armadura, el alma solitaria que había vislumbrado en su defensa de ella contra Valdivia. Y en ese momento, bajo el cielo de 1901, Mendoza, todas las reglas, todos los riesgos, parecieron insignificantes frente a la abrumadora verdad de su conexión. Esta vez, cuando se inclinó para besarla, no hubo violencia ni desesperación. Fue un beso lento, profundo y lleno de una ternura que la hizo temblar. Fue una pregunta y una respuesta, una aceptación de lo inevitable. Se entregaron a la pasión que habían negado, un torrente de emociones liberadas que los arrastró a ambos. Esa noche, en la suite presidencial, no hubo sofás ni puertas cerradas. No hubo jefe ni empleada, solo dos personas encontrándose en un punto medio donde sus almas se reconocían, decidiendo conscientemente dar un salto al vacío juntos. Se convirtió en su secreto, un mundo privado construido en medio del campo de batalla corporativo, y ambos sabían que, aunque era el punto sin retorno, ya no querían volver atrás. De regreso en Buenos Aires, la dinámica en la oficina se convirtió en un delicado y peligroso ballet. Mantenían una fachada de estricto profesionalismo, pero ahora estaba impregnada de una corriente subterránea de secretos compartidos. Una mirada sostenida un segundo más de lo necesario al otro lado de la sala de reuniones. Un roce accidental de manos al pasarse un documento. El sutil ablandamiento en la voz de Lisandro cuando se dirigía a ella. Eran pequeños signos, invisibles para el resto del mundo, pero que para ellos eran faros de su conexión clandestina. Se encontraban en secreto, en su apartamento, en restaurantes, discretos en barrios lejanos, construyendo una relación en las sombras. Clara descubrió a un Lisandro que nunca habría imaginado, un hombre con un humor seco, una pasión por el cine de autor y una profunda lealtad hacia las pocas personas que dejaba entrar en su círculo. Él, a su vez, se sentía cautivado por la fuerza, la inteligencia y la inesperada dulzura de Clara. Por primera vez en años, su inmensa soledad comenzaba a disiparse. Sin embargo, el miedo era un compañero constante. La política de la empresa contra las relaciones jerárquicas era una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Sabían que si los descubrían, las consecuencias serían catastróficas, especialmente para Clara. Su carrera, por la que tanto había luchado, sería destruida, su reputación manchada con la acusación de ser una trepadora social. Fue entonces cuando Ramiro Sosa entró en escena. Recién contratado como abogado senior desde una firma rival, Sosa era la encarnación de la ambición sin escrúpulos. Era encantador en la superficie, pero sus ojos pequeños y astutos no se perdían nada. Veía a Lisandro no como un mentor, sino como un obstáculo en su camino hacia el estatus de socio, y notó la forma en que Lisandro miraba a su asistente junior. No era evidente, pero para un observador entrenado en las sutilezas del poder y la debilidad, había algo allí, un brillo protector, una atención desmedida, y Ramiro decidió que esa conexión, fuera lo que fuera, era una vulnerabilidad que podía explotar. El primer ataque de Ramiro fue sutil, una puñalada envuelta en seda. Ocurrió en la cafetería de la oficina, el centro neurálgico de los chismes y las políticas internas. Clara estaba sirviéndose un café cuando Ramiro se acercó a ella, flanqueado por otros dos abogados. Clarita comenzó con una familiaridad que la hizo sentir incómoda al instante. Tengo que decir que tu ascenso ha sido meteórico, recién llegada, y ya eres la mano derecha de Vega. Debes estar haciendo algo muy bien. El cumplido aparente estaba cargado de veneno, la insinuación colgando en el aire para que todos la oyeran. Clara sintió las miradas de los otros sobre ella, evaluadoras,
curiosas. «Trabajo duro, Ramiro», respondió ella, su tono frío. «Deberías probarlo alguna vez». Ramiro soltó una risita. «Oh, sin duda, pero todos sabemos que el trabajo duro no siempre es suficiente en este mundo. Hay que tener otros talentos». Se alejó, dejando su comentario malicioso flotando en el aire. La semilla de la duda había sido plantada. En los días siguientes, Ramiro continuó su campaña de sabotaje. Casualmente, mencionaba en las conversaciones de pasillo lo tarde que se quedaba Clara en la oficina, a solas con Vega. Hacía comentarios en voz alta sobre la suerte que tenía Clara de recibir los casos más interesantes, ignorando deliberadamente su papel fundamental en ganarlos. Estaba pintando un cuadro, pincelada a pincelada, no con acusaciones directas, sino con insinuaciones que eran mucho más difíciles de combatir. Estaba construyendo una narrativa en la que ella no era una abogada brillante, sino una alpinista social que usaba su atractivo para ascender. Clara sentía el cambio en la atmósfera. Las sonrisas de algunos colegas se volvieron más forzadas, los saludos más breves. Sentía sus miradas en la espalda, escuchaba los susurros que se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. Era una forma de tortura psicológica, un aislamiento progresivo que la hacía cuestionar cada interacción. Se lo contó a Lisandro una noche, la frustración y la impotencia evidentes en su voz. «Quiere destruirme», dijo ella, «y ni siquiera puedo defenderme porque la verdad es peor que la mentira que está contando». Lisandro la abrazó, su rostro endurecido por la furia. «Yo me encargo de él», dijo con una voz baja y peligrosa. «No», replicó ella con firmeza. «Si lo enfrentas, solo confirmarás sus sospechas. Le darás exactamente el arma que necesita. Tengo que manejar esto yo sola». Pero la situación estaba escalando y ambos lo sabían. Ramiro solo estaba comenzando. Una tarde, un mes después del regreso de Mendoza, Clara recibió un correo electrónico que le heló la sangre. El remitente era el Departamento de Recursos Humanos. El asunto era escueto y ominoso. Reunión confidencial. Abrió el mensaje con manos temblorosas. «Estimada Clara Rossi», comenzaba el texto formal, «se le solicita que asista a una reunión con la directora de Recursos Humanos, la señora Alarcón, y el jefe de Mindonset. Cumplimiento normativo, el señor Ibáñez. El propósito de esta reunión es un alineamiento sobre el código de conducta de la empresa y su reciente desempeño. Su presencia es obligatoria. Mañana a las 10:00 am en la sala de juntas del piso 30. Cada palabra era una sentencia. Alineamiento de conducta, cumplimiento normativo. No era una reunión de rutina, era una investigación. Alguien había hecho una denuncia. Ramiro. Tenía que ser él. La denuncia anónima era la jugada perfecta. Obligaba a RRHH a actuar, iniciaba un proceso formal y la ponía a ella en el centro de un escrutinio del que no podía escapar sin exponer la verdad o mentir descaradamente. Se quedó mirando la pantalla, el zumbido del ordenador llenando el silencio de su cubículo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Era el principio del fin. Podía ver el camino que se abría ante ella, la humillación de la investigación, las preguntas insidiosas, la inevitable elección entre su carrera y su amor. La espada de Damocles, que había estado suspendida sobre sus cabezas, finalmente había comenzado a caer. El pánico que sintió Clara fue una ola gélida que amenazaba con ahogarla. Releyó el correo de Recursos Humanos una y otra vez, como si la repetición pudiera alterar la ominosa naturaleza de sus palabras. Alineamiento de conducta. Era un eufemismo corporativo para un interrogatorio, una ejecución profesional envuelta en la jerga aséptica de la burocracia. No albergaba ninguna duda sobre el origen de la denuncia anónima,
Llevaba el sello inconfundible de la cobardía y la malicia de Ramiro Sosa. Esa noche, en la seguridad de su apartamento, la fachada de control que había mantenido durante todo el día se desmoronó. Cuando Lisandro llegó, la encontró sentada en el sofá, con la tablet sobre sus rodillas, mostrando el fatídico correo, su rostro pálido y sus ojos llenos de una desesperación silenciosa. Él leyó el mensaje por encima de su hombro, y ella sintió cómo todo su cuerpo se tensaba, la ira emanando de él como un calor palpable. «Voy a destruirlo», dijo él, su voz un gruñido bajo y peligroso que vibraba con una furia apenas contenida. «Voy a acabar con su carrera». Pero Clara sacudió la cabeza, una claridad nacida de la desesperación endureciendo su voz. «No, Lisandro, eso es exactamente lo que él quiere. Que reacciones, que demuestres que tienes razón, que hay algo entre nosotros que te hace perder el juicio. Si haces cualquier cosa, me hundes a mí contigo». Se levantó para enfrentarlo. Sus manos encontrando las suyas, frías como el hielo. «Iré a esa reunión, negaré todo, y después creo que debo renunciar. Es la única manera de protegerte, de proteger la firma. Puedo decir que encontré una oportunidad mejor. Nadie tiene por qué saber la verdad». La idea de abandonar todo por lo que había luchado era como un ácido en su garganta. Pero la idea de ser la causa de la caída de Lisandro era infinitamente peor. Él la miró, y la furia en sus ojos fue reemplazada por una expresión de dolor tan profundo que la tomó por sorpresa. La sujetó por los hombros, su agarre firme y anclador. «No vas a renunciar», dijo con una convicción inquebrantable. «No vas a sacrificar tu carrera por un gusano como Sosa o por un sistema hipócrita. Me he pasado la vida siguiendo las reglas, construyendo este imperio de lógica y control. ¿Y para qué? Para que esas mismas reglas sean usadas como un arma para destruir a la única persona que ha conseguido atravesar mis defensas. Se acabó, Clara. Se acabó el jugar a su juego». La decisión en su rostro era absoluta, una calma peligrosa que reemplazaba a la ira. Se había dado cuenta en ese instante de que la verdadera línea roja no era la política de la empresa, sino permitir que el mundo que él había creado la devorara a ella. «Ve a esa reunión mañana», continuó, su voz ahora más suave. «Diles lo que necesites decir para ganar tiempo, pero no te preocupes por el futuro. Yo tengo un plan». La reunión con recursos humanos fue tan brutalmente impersonal como Clara había imaginado. La sala de juntas del piso 30 era un espacio estéril de cristal y acero, diseñado para intimidar. La señora Alarcón, directora de RRHH, era una mujer de mediana edad con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos, mientras que el señor Ibáñez, de cumplimiento normativo, era un hombre calvo y severo que la observaba por encima de sus gafas como si fuera un espécimen bajo un microscopio. «Clara», comenzó la señora Alarcón con una falsa calidez, «gracias por venir. Como sabes, nos tomamos muy en serio el ambiente de trabajo y el código de conducta de Vega & Asociados. Recientemente hemos recibido cierta retroalimentación que nos obliga a tener esta conversación». La retroalimentación, supo Clara, era la denuncia anónima. El interrogatorio comenzó de forma sutil. Le preguntaron sobre su satisfacción laboral, su carga de trabajo, sus interacciones con los socios. Luego, las preguntas se volvieron más incisivas. ¿Pasa usted mucho tiempo a solas con el doctor Vega fuera del horario de oficina? ¿Siente que recibe un trato preferencial en la asignación de casos importantes? ¿Es usted consciente de la estricta política de la firma que prohíbe las relaciones entre empleados con una jerarquía directa? Cada pregunta era una trampa, diseñada para hacerla tropezar, para que se contradijera, para que la culpa o el nerviosismo la delataran. Clara se aferró a la calma que Lisandro le había infundido.
respondió a cada pregunta con una profesionalidad inquebrantable, citando su desempeño, los resultados de los casos de Orion Tech y Mendoza como la única base para las responsabilidades que se le habían otorgado. Negó cualquier incorrección, manteniendo su compostura mientras por dentro se sentía desmoronar. Salió de la reunión una hora después, sintiéndose violada y expuesta, con el sabor amargo de la sospecha en la boca. Sabía que no les había convencido. Solo había retrasado lo inevitable. Esa misma semana se celebraba el Happy Hour trimestral de la firma, un evento obligatorio disfrazado de socialización en un bar de moda en Palermo, Soho. Clara no quería ir, pero su ausencia sería notada y sin duda malinterpretada. Lisandro le había enviado un breve mensaje por la mañana. «Esta noche es importante, no importa lo que pase, confía en mí». Sus palabras eran un enigma que la llenaba de aprensión y una extraña esperanza. Al llegar al bar, la atmósfera era ruidosa y cargada de la energía frenética del fin de semana. Trató de mantenerse en un segundo plano, pero Ramiro Sosa la encontró, como un depredador que huele la sangre. Se acercó a ella con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa maliciosa en los labios. «Clara, querida, te veo un poco tensa», dijo en voz lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca oyeran. «Deben ser todas esas reuniones a puerta cerrada. Mucha presión para una junior, ¿no crees?» Antes de que ella pudiera responder, él tropezó accidentalmente, lanzando el contenido de su copa sobre la parte delantera de la blusa blanca de ella. El vino tinto, oscuro como la sangre, se extendió por la tela, una mancha grotesca y humillante que atrajo todas las miradas. «¡Oh, por Dios! ¡Qué torpe soy!», exclamó Ramiro con una falsa consternación que no engañó a nadie. «Lo siento muchísimo. Las manchas de vino son una pesadilla para quitarlas. A veces simplemente marcan tu reputación para siempre». La humillación fue un golpe físico. Clara se quedó paralizada, sintiendo el ardor de las lágrimas tras sus ojos, mientras se convertía en el centro de un espectáculo bochornoso. Vio a lo lejos la figura de Lisandro, que lo había presenciado todo. Su rostro era una máscara de furia glacial. Por un instante pensó que se abalanzaría sobre Ramiro, pero en lugar de eso, sus miradas se encontraron a través de la multitud. Él le dio un casi imperceptible asentimiento, un mensaje silencioso que repetía sus palabras de la mañana. «Confía en mí». El incidente solidificó algo en él, transformando su plan de una estrategia a una necesidad absoluta. La fiesta de fin de año de Vega en Asociados era el evento social más importante del calendario de la firma, una exhibición de poder y éxito celebrada en el gran salón del Alvear Palace Hotel. Todos estaban allí, desde los becarios hasta los socios fundadores, vestidos con sus mejores galas. La atmósfera chispeaba con champán y conversaciones forzadas. Clara se sentía como una impostora, la mancha de vino de la noche anterior todavía impresa en su memoria como un estigma. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de un color verde esmeralda, sintiendo el peso de las miradas curiosas sobre ella. Justo antes de que comenzaran los discursos, Lisandro se acercó a ella discretamente. En su mano sostenía su pluma Mont Blanc, el pesado y elegante símbolo de su estatus y poder. «Quiero que tengas esto», le dijo en voz baja, poniéndola en la mano de ella. «Es para la abogada más brillante que he conocido, por todo lo que has logrado por mérito propio». El gesto la dejó sin aliento. Era un traspaso de confianza, un ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. Más tarde, tras el discurso del socio mayoritario, llegó el turno de Lisandro de hablar. Se dirigió al escenario y tomó el micrófono, su presencia llenando el salón y acallando todas las conversaciones. Comenzó con las formalidades habituales,
agradeciendo a todos por un año de éxitos. Pero entonces su tono cambió. Este año, continuó, su voz resonando con una nueva autoridad, hemos reafirmado que nuestro mayor activo no son nuestros contratos ni nuestras cuentas, sino el talento y la integridad de nuestra gente. Y a veces, un talento tan excepcional emerge que nos obliga a reevaluar las estructuras que creíamos inamovibles. Un murmullo recorrió la sala. La señora Alarcón de RRHH y Ramiro Sosa lo observaban con creciente nerviosismo. Hablo de la mente que descifró la trampa en la fusión de Orion Tech cuando nadie más la vio. Hablo de la estratega que nos aseguró la victoria en el arbitraje de Mendoza con un precedente que nadie más recordó. Hablo de una abogada cuya dedicación y brillantez superan con creces su título formal. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud hasta encontrarlos de Clara. Y me he dado cuenta de que las insinuaciones y los rumores que circulan por nuestros pasillos son el veneno de esta firma. Un veneno que busca manchar el mérito y atribuir el éxito a razones equivocadas y degradantes, así que permítanme aclarar las cosas. Se bajó del escenario, el micrófono inalámbrico en la mano, y caminó directamente hacia ella, abriéndose paso entre la multitud atónita. Se detuvo frente a ella, y el mundo entero pareció reducirse a ese espacio entre ellos. La narrativa que algunos intentan vender es que una joven asistente se aprovechó de su jefe. La verdad, dijo, su voz ahora más suave pero aún amplificada para que todos la oyeran, es que su jefe, un hombre cínico y solitario que se escondía detrás de su trabajo, se enamoró perdidamente de su inteligencia, su coraje y su integridad. No es ella quien buscó mi favor. Fui yo quien tuvo la increíble suerte de encontrarla. Ante el silencio atónito de 300 personas, Lisandro Vega se arrodilló sobre una rodilla. Abrió una pequeña caja de terciopelo que sacó de su bolsillo, revelando un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces del salón. Clara Rossi, dijo, su voz temblando por primera vez con una emoción pura y abrumadora. Me has enseñado que el verdadero poder no es controlar, sino confiar. Has derribado todos mis muros. Cásate conmigo. Sé mi socia en todo, para siempre. El clímax de su gesto público fue seguido por un segundo de silencio absoluto, un vacío colectivo en el que el futuro de ambos pendía de un hilo. Ramiro Sosa estaba lívido, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. La directora de RRHH parecía haber tragado un limón. Entonces, una sola persona comenzó a aplaudir. Era Fernando Agüero, el socio fundador más antiguo y respetado de la firma, un hombre cuya opinión era ley. Su aplauso, lento y deliberado, fue seguido por una explosión de vítores y aplausos de toda la sala. Agüero no veía una violación del reglamento. Veía a su mejor abogado asegurando un talento excepcional para la firma de la manera más audaz posible, transformando un escándalo potencial en una historia de amor legendaria que reforzaría la lealtad. La amenaza de RRHH se evaporó en ese instante. Cualquier acción contra Clara ahora sería vista como una represalia mezquina contra la prometida de un socio principal. La narrativa había sido reescrita, la humillación inminente transformada en una celebración. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, una mezcla de shock, alivio y un amor abrumador, Clara solo pudo asentir, incapaz de hablar. Sí, susurró finalmente, y Lisandro le deslizó el anillo en el dedo mientras la multitud los vitoreaba. El gesto no solo había legitimado su amor, sino que había aniquilado la campaña de desprestigio de Ramiro y reafirmado el valor de Clara ante todo el mundo, no como la amante de un jefe, sino como la futura igual de un líder. 6 meses después, la sala de reuniones ya no era un lugar de intimidación para Clara, sino su dominio.
Ahora, como abogada asociada de la firma, lideraba una reunión estratégica sobre un nuevo caso de adquisición. Su voz era segura y sus argumentos incisivos. El anillo en su dedo brillaba discretamente cada vez que gesticulaba para enfatizar un punto. La pluma Montblanc de Lisandro descansaba junto a su tablet, un recordatorio constante de su viaje. Desde la puerta entreabierta, Lisandro la observaba, una sonrisa de inmenso orgullo en su rostro. Ya no era el jefe arrogante que la había puesto a prueba con una tarea imposible. Era su compañero, su mayor admirador. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad corporativa, se había convertido en la base de una asociación formidable. Cuando la reunión terminó y los demás abogados se retiraron, él entró en la sala. No dijeron nada. Él simplemente le tendió la mano. Ella la tomó, sus dedos entrelazándose con una familiaridad fácil y cómoda. Salieron juntos del despacho, dejando atrás el mundo de cristal y acero, no como jefe y empleada, sino como iguales, como socios, como futuros marido y mujer, listos para enfrentarse a cualquier caso que la vida o la ley les presentara, sabiendo que su amor era el veredicto más importante de todos.